Bienvenidos de nuevo y gracias por ser parte de esta aventura. Bueno, como les decía al principio, Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno. Ha trascendido fronteras, saltando de ser una estrella consagrada en Turquía a convertirse en un ícono global. Sus telenovelas, cada una de ellas un éxito rotundo, sus apariciones públicas que paralizan las redes sociales, su vida personal que despierta una curiosidad insaciable, todo en él genera un revuelo tremendo, una verdadera conmoción. Y claro, ante tanta atención, tanta luz, es absolutamente natural que surjan rumores, que se tejan especulaciones y sobre todo, que crezca una enorme e irrefrenable curiosidad por conocer al hombre detrás de todos esos personajes que nos enamoran en la pantalla. ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo inspira? ¿Qué hay realmente detrás de esa sonrisa perfecta que desarma y esa mirada intensa que parece leer el alma? Pues resulta que hace muy poco, en una entrevista que se ha catalogado como una de las más íntimas y sinceras de su carrera, Can se abrió de capa, bajó la guardia y nos permitió atisbar su mundo interior. Y lo que reveló fue algo que pocos, absolutamente pocos, esperaban. Se trata de una vulnerabilidad palpable, un lado humano que, lejos de restarle atractivo, lo ha humanizado aún más, conectándolo con todos nosotros de una manera mucho más profunda y especial. Intentemos ponernos en su lugar por un instante. Imaginen la presión inmensa que debe significar ser Can Yaman. Millones y millones de fans pendientes de cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra. Las exigencias implacables de la industria del entretenimiento, un mundo que a menudo devora a sus estrellas, y las expectativas constantes, tanto internas como externas. Es un universo donde la imagen pública, la perfección percibida, lo es todo, y a veces ese mundo con su brillo cegador y su ritmo frenético puede volverse asfixiante. Y es precisamente en ese contexto, en ese torbellino de fama y escrutinio, donde surge la revelación que hoy nos ocupa. Can Yaman, en esta entrevista que ha dado la vuelta al mundo, habló sobre un momento específico de su vida, un momento crucial en su carrera, un instante que lo llevó a un punto de quiebre. No fue un quiebre público, de esos que terminan en titulares de periódicos o debates en televisión. Fue algo mucho más íntimo, algo que vivió en la soledad de su propio ser, pero que tuvo un impacto profundo y transformador en él. La entrevista en cuestión, que se transmitió hace poco y que, como era de esperar, causó un gran revuelo, se desarrolló en un ambiente de mucha confianza, de una atmósfera de intimidad que permitió a Can sentirse seguro para compartir su verdad. Estaba hablando sobre los inicios de su fama internacional, ese momento vertiginoso en el que su nombre empezaba a sonar con fuerza más allá de las fronteras turcas, cuando de repente, con una sinceridad que erizó la piel, confesó algo que nos hizo ver la otra cara de la moneda, una perspectiva que hasta entonces nos era invisible. Él admitió con una humildad sorprendente que hubo un periodo en el que se sintió absolutamente abrumado. Sí, ustedes me oyeron bien, abrumado. Un hombre que parece tenerlo todo, que irradia seguridad, confianza y un magnetismo innato, confesó haber sentido una profunda soledad, una presión tan colosal que, en un momento dado, llegó a desmoronarse. Y la parte más impactante, la que verdaderamente nos dejó sin aliento, fue cuando dijo, con la voz entrecortada por la emoción, que en ese momento de quiebre, él lloró. Pero no fueron lágrimas de pura tristeza o de frustración, de esas que nacen de la derrota. Según lo que él mismo explicó con una claridad conmovedora, fueron lágrimas de liberación. Lágrimas que brotaban del peso inmenso que sentía sobre sus hombros, lágrimas que fluían por la pura dificultad de lidiar con una fama repentina y las expectativas desmesuradas que la acompañaban. Can Yaman reveló que en ese instante de profunda vulnerabilidad, de pura humanidad expuesta, se dio cuenta de la importancia vital de permitirse sentir, de no pretender ser siempre invencible, de no cargar con la máscara de la perfección constante. Dijo que había llegado a un punto en el que sentía que debía ser perfecto en cada momento, en cada entrevista, en cada aparición, y que esa exigencia interna, sumada a la presión externa, lo estaba consumiendo lentamente. Y aquí es donde reside la verdadera magia y la parte fascinante de esta historia. Porque todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido esa presión. Hemos experimentado esos momentos en los que nos sentimos solos, en los que el peso del mundo parece estar anclado sobre nuestros hombros, amenazando con aplastarnos. Y lo que Can Yaman nos enseña, de una manera tan genuina y valiente con esta revelación, es que no hay absolutamente nada de malo en ello. Al contrario, admitir nuestra vulnerabilidad, permitirnos sentir esa angustia, incluso permitirnos elle. Orar, es un acto supremo de valentía.
Es un acto de honestidad radical, tanto con nosotros mismos como con el mundo que nos rodea. Él describió con detalle cómo se sentía atrapado en la imagen que el público había construido de él, el galán irresistible, el hombre que nunca tropieza, el ser perfecto e inalcanzable. Y aunque expresó con gratitud infinita el amor y el apoyo incondicional de sus seguidores, admitió con sinceridad que a veces esa imagen se convertía en una jaula dorada. Sentía que no podía permitirse mostrar la más mínima debilidad, que cualquier atisbo de duda, cualquier sombra de tristeza, sería interpretado como un fracaso monumental, como una caída estrepitosa. Y eso, créanme, es una carga emocional y psicológica tremendamente pesada de llevar, día tras día. En esa entrevista reveladora, Can Yaman fue muy específico al detallar cómo se sintió a nivel físico y emocional durante ese periodo. Explicó que experimentó episodios de insomnio severo, ataques de ansiedad que lo dejaban sin aliento, y una sensación constante y agobiante de estar bajo un escrutinio implacable. Era como si estuviera en un escenario permanente con miles de ojos clavados en él, juzgándolo, analizando cada uno de sus movimientos. Y eso, incluso para la persona más fuerte y resiliente del mundo, puede ser una experiencia agotadora hasta la médula. Pero lo que convierte estas lágrimas en un secreto que nadie se había revelado, es el hecho de que él había mantenido esta experiencia guardada para sí mismo, un peso que llevaba en solitario. Había sido algo que trabajó internamente, una batalla librada en la intimidad de su alma. Hasta ahora. Y el impacto de su confesión ha sido sencillamente enorme. Porque ver a un hombre tan admirado, tan exitoso, hablar con tanta honestidad sobre sus luchas internas, sobre sus momentos de fragilidad, nos invita, nos impulsa a reflexionar sobre nuestras propias batallas, sobre nuestros propios miedos. Nos recuerda de una manera poderosa que detrás de las apariencias deslumbrantes, detrás de las sonrisas públicas, todos somos seres humanos, con nuestras propias fragilidades, nuestras propias cicatrices. Can Yaman también compartió cómo logró superar ese momento de crisis. Y aquí es donde reside la chispa de esperanza, el mensaje de superación. Dijo que fue absolutamente fundamental rodearse de las personas adecuadas, su familia, sus amigos más cercanos y de confianza, aquellos que lo conocían más allá de la pantalla, y también, y esto es crucial, buscar ayuda profesional. No tuvo miedo ni vergüenza en admitir que acudió a terapia para aprender a gestionar el estrés, la ansiedad y la abrumadora presión de la fama. Y esto, amigos míos, es un mensaje poderosísimo en nuestro tiempo. En un mundo que a menudo sigue estigmatizando la salud mental, Can Yaman se ha convertido, sin proponérselo quizás, en un embajador de la importancia vital de cuidarnos por dentro, de priorizar nuestro bienestar emocional y mental. Él enfatizó que el llanto, en su caso particular, no fue un signo de debilidad, sino un punto de inflexión. Fue el momento exacto en el que se dio cuenta de que necesitaba hacer un cambio radical en su vida. Necesitaba aprender a aceptar sus imperfecciones, a darse el permiso de no ser perfecto, a soltar la armadura y permitirse ser vulnerable. Y desde entonces ha estado trabajando incansablemente en su bienestar emocional y mental, algo que, según sus propias palabras, se refleja de manera muy positiva en su trabajo, en su arte y en su vida en general. Esta revelación no solo nos acerca al Can Yaman persona, al hombre detrás del ícono, sino que también nos permite entender mejor su arte y su desempeño en la pantalla. Cuando ahora vemos sus actuaciones, podemos apreciar una capa adicional de profundidad, una resonancia emocional más potente sabiendo que detrás de esa pasión desbordante y esa entrega total, hay un hombre que ha sabido enfrentar sus propios demonios, sus propias batallas internas y salir fortalecido de ellas. Es interesante reflexionar sobre cómo la industria del entretenimiento, en ocasiones, tiende a promover una imagen casi irreal de los artistas. Se espera que sean infalibles, que estén siempre felices, siempre sonrientes, siempre perfectos. Pero la realidad, como bien sabemos, es mucho más compleja, mucho más matizada. Y Can Yaman, al romper ese muro de artificio, nos ofrece una perspectiva mucho más auténtica, mucho más valiosa y sobre todo, mucho más humana. Además, su testimonio es un recordatorio fundamental de que el éxito, por sí solo, no es sinónimo de felicidad perpetua e ininterrumpida. El éxito puede venir acompañado de desafíos emocionales únicos y particulares, y es de vital importancia saber cómo afrontarlos, cómo gestionarlos. La forma en que él ha abordado este camino con tanta honestidad, con tanta valentía y con tanta determinación, es verdaderamente inspiradora para millones de personas. La entrevista completa, que se convirtió en viral. En cuestión de horas, ha generado un torrente de miles de comentarios positivos.
Sus fans no solo le han expresado su apoyo incondicional y su profunda admiración, sino que también han compartido sus propias experiencias, creando un espacio virtual de apoyo mutuo y de comprensión colectiva. Es un círculo virtuoso de empatía y conexión humana que se ha generado a partir de una confesión tan valiente y sincera. Así que, para resumir un poco este viaje que hemos emprendido hoy, Can Yaman, el hombre que tanto admiramos en la pantalla, ha compartido un secreto muy personal y profundamente humano, el momento en que lloró, no por debilidad, sino por la necesidad imperiosa de liberar una presión inmensa que lo estaba ahogando. Y cómo ese instante de vulnerabilidad se convirtió en un verdadero punto de inflexión para su bienestar personal y para la evolución de su exitosa carrera. Nos ha demostrado de la manera más elocuente que ser vulnerable es en realidad un acto de fortaleza inmensa, y que cuidar nuestra salud mental es absolutamente fundamental, sin importar cuántos ojos estén puestos sobre nosotros. Su historia nos llama a ser más comprensivos, tanto con los demás como, sobre todo, con nosotros mismos. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de todo corazón que esta historia sobre Can Yaman y su secreto revelado les haya gustado tanto como a mí me fascinó investigarla, desentrañarla y compartirla con ustedes. Me encantaría enormemente saber qué piensan al respecto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Se han sentido identificados con lo que Can Yaman compartió sobre sus luchas? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios, porque su perspectiva es súper valiosa para mí y para toda esta comunidad que construimos juntos. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante, y les ha hecho reflexionar un poquito sobre la complejidad de la fama y la importancia de la autenticidad, no olviden darle ese súper me gusta que tanto nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien creen que pueda interesarle o beneficiarle esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todos nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta emocionante aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y mucho más para descubrir juntos. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.